Lilia Mónica López Benítez es consejera de la Judicatura Federal. Estudió en la Escuela Nacional de Maestros y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra y doctora en Derecho por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y maestra en Gobierno y Políticas Públicas por la Universidad Panamericana. Cuenta con posgrados en España, Italia y Chile, entre otros. Dentro del Poder Judicial, se desempeñó como oficial judicial, actuaria y secretaria proyectista, jueza y magistrada de circuito. Ha impartido clases en casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Escuela Federal de Formación Judicial y en diversas universidades del país. Es autora de los libros Protección a Testigos en el Derecho Penal Mexicano y Reflexiones sobre la Justicia, Retos y Oportunidades desde la visión de una juzgadora, así como de diversos artículos publicados en revistas especializadas. Fue presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras AC de marzo de 2017 a marzo de 2019. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este programa de entrevistas. Yo soy Alejandra Martínez Verástegui, directora general del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte. Me acompaña en esta programación la doctora Catalina Pérez Correa, quien es investigadora también en el Centro de Estudios Constitucionales, y tenemos el privilegio, el honor de que nos acompañe justo en este programa la consejera y magistrada Lilia Mónica López Benítez. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Nos honra mucho tu presencia y bueno, como les hemos ya comentado, el objetivo de este programa es conocer un poquito más sobre tu trayectoria, sobre tu vida profesional. Entonces, no sé si quieres empezar. No, bueno, pues un poco, si nos puedes contar de dónde vienes, dónde estudiaste Derecho, ¿por qué decidiste estudiar Derecho? Yo soy originaria de la Ciudad de México y creo que siempre tuve una vocación por el tema del derecho. Sin embargo, me desvié un poco del camino y primero estudié en la Escuela Nacional de Maestros. Y una vez que terminé y empecé a trabajar como profesora de educación primaria, fue que decidí que tenía que llegar a la universidad, a la Facultad de Derecho de la Ciudad de México, de la UNAM, y es ahí donde hice mis estudios de licenciatura. Muy bien. Oye, y si nos puedes también contar un poco cómo fue que ingresaste al Poder Judicial, cómo fue tu llegada, ¿no? el camino para llegar a donde estás. Previo a llegar al Poder Judicial tuve algunas experiencias de trabajo, pero una que me marcó mucho fue la Defensoría de Oficio del Gobierno de la Ciudad de México. Ahí empecé en el tema de la defensa de personas como defensora en juzgados mixtos de paz y luego jefa de defensores de estos juzgados. Y eso me hizo empezar a tener contacto con los órganos jurisdiccionales, con los juzgados, y luego trabajé en el Poder Judicial de la Ciudad de México como proyectista, pero realmente yo veía una gran diferencia en el Reclusorio Oriente de lo que eran los juzgados del Fuero Común con los juzgados federales. Y en una ocasión tuve la oportunidad de iniciar en el Reclusorio Norte como secretaria particular de un juez de distrito. Y ahí fue donde tuve ya mi primer contacto. Luego fui al Reclusorio Sur como oficial judicial y anduve en este caso de reclusorio en reclusorio hasta que logré tener ya una definitividad. Oye, ¿nos puedes contar un poquito de estas diferencias que veías entre el Poder Judicial de la Ciudad de México y el Poder Judicial Federal? De entrada yo creo que fue muy sintomático lo que la gente llegaba a decir en cuanto a, por ejemplo, tan simple como instalaciones de los juzgados del fuero común con los de los federales, y las personas llegaban y platicaban de la atención, del profesionalismo con el que se atendían sus asuntos en el fuero federal. Y yo ya había tenido algún contacto con personas que trabajaban en el fuero federal y esa era mi más grande aspiración. Me costó mucho trabajo porque, como siempre, la historia ha sido la misma, siempre los lugares los órganos jurisdiccionales están integrados y es muy difícil que haya los espacios para que uno pueda iniciar. Pero creo que básicamente para mí lo que escuchaba era el trato
y las instalaciones. Y además hablar de la justicia federal sin duda era otra cosa. Y siempre, bueno, en ese momento, ¿querías ser jueza? ¿Querías llegar a ser jueza? ¿O querías iniciar simplemente trabajando? ¿Cómo entraste al Poder Judicial Federal haciendo qué? Sí, y como oficial judicial inicié, luego fui. ¿Les puedes contar a la audiencia un poco qué es, qué hace? Sí, claro. Esto de ser oficial judicial es prácticamente la persona que escribe. Anteriormente, cuando yo empecé, en mis inicios, se escribía a máquina, literalmente. Utilizábamos hojas gruesas, hojas de papel carbón y hojas de papel cebolla, y uno tenía que ser muy pulcra en escribir porque si no era repetir absolutamente todo. Eso hace un oficial judicial, es un apoyo para las personas que elaboran los estudios de fondo para emitir una sentencia, por ejemplo, un acuerdo. Luego fui actuaria y como actuaria hay que salir a notificar todas las decisiones que se dan en un juzgado, en un tribunal, hay que comunicarla a las personas interesadas. Esa fue otra de mis funciones y finalmente secretaria proyectista, que es coadyuvar con el juez o con el magistrado o la magistrada para elaborar los proyectos de sentencia. Pero volviendo un poco a la pregunta, creo que desde que yo llegué a un órgano jurisdiccional, a un juzgado de distrito, sentí que esa era mi vocación. Antes también había intentado el litigio, pero siempre supe que eso no era lo mío. Y llegar a un juzgado de distrito en materia penal fue decir, estoy encontrando lo que yo quiero. Y a partir de ese momento, mi gran sueño era convertirme en jueza de distrito. Y esa fue ese fue el objetivo primordial para trabajar, para ser disciplinada, para cumplir, siempre creo yo que hay que ir marcando alguna pequeña diferencia para que las oportunidades se abran. ¿Y cuánto tiempo te tomó ser juez de distrito? En mi caso, como 5 años prácticamente, ya a partir de que ya tuve un nombramiento definitivo, porque antes, como uno inicia, tuve un nombramiento que de 1 mes en un lado, me quedaba 3 meses sin ningún cargo, luego regresaba 3 meses, pero así ya de corrido aproximadamente ese tiempo. ¿Y cuánto tiempo fuiste jueza antes de llegar a ser magistrada? Sí, prácticamente los 6 años. De hecho, no estaba dentro de mis eh, objetivos ser magistrada en ese momento. Creo que para mí la función que más he disfrutado es la de jueza de distrito, porque ahí uno asume la propia responsabilidad para tomar las decisiones respecto de cada asunto. Y la vida en un juzgado además es muy dinámica. Es un día a día que va cambiando sin horarios fijos, sin tener a veces tiempo para comer o para la familia. Sin embargo, insisto, yo creo que se necesita misión y vocación para la impartición de justicia, porque cuando uno hace aquello que le gusta, la realidad es que el tiempo vuela y uno lo hace pues con mucho gusto, ¿no? No, pero muchas veces ese tiempo implica sacrificios personales, sobre todo como mujeres tenemos deberes de cuidado, ya sea con nuestros papás, nuestras madres, abuelos, los hijos. Eh, ¿Te has enfrentado tú a dificultades extras por ser mujer y estar en esta carrera judicial? Sí, sin duda. Les comentaba que, bueno, antes de llegar y ya tener como una solidez en el trabajo, anduve de un lado a otro. Esto me llevó, por ejemplo, ir a Mérida, Yucatán, a un tribunal colegiado, y yo tenía una hija muy pequeña en aquel entonces, tenía 5 años, y me tuve que ir sola porque ese era el lugar donde estaba el trabajo. Era la idea de llegar, tener estabilidad laboral y luego llevarla. Pero incluso antes de eso, cuando yo empecé en un juzgado de distrito como actuaria, estaba embarazada. Y cuando llego a solicitar el trabajo y tengo la entrevista con el juez, lo primero que a mí me salta a decirle es, solo quiero que sepa que estoy embarazada. De alguna manera, sin tener como claridad, uno sabía
que esa situación pues podría ser un obstáculo. Y el juez en aquel entonces me dijo, ¿y eso qué importa? Usted va a venir a trabajar y eso qué importa. Y yo empecé sin base, luego nace mi hija y me quedo sin trabajo. Y entonces el juez se acordaba mucho porque yo iba, en ese entonces se permitían las personas meritorias y yo estuve proyectando sin trabajo salario. casi un año, pero iba cargando mis expedientes de un lado y con la sillita de la bebé Del coche. en el otro y así. Y él lo recuerda perfecto de cómo me veía entrar con la niña, con los expedientes, a dejar asuntos, a llevarme asuntos. Así que claro que eso lo viví en un principio y luego lo viví también como jueza de distrito, porque ya siendo jueza nació mi segunda hija muchos años después y bueno, todo lo que implicaba que para poderla alimentar me la tenían que llevar diariamente al juzgado porque yo no tenía un horario fijo. Entonces todo eso lo he vivido, así como también en aquellos tiempos que me quedaba sin trabajo e iba a buscar trabajo, algún magistrado me llegó a decir, sin siquiera voltear a verme, a mí no me gusta trabajar con mujeres. Entonces, todo eso, claro que ha estado presente en mi vida profesional. Claro. Bueno, y además materia penal, no es cualquier cosa, Cualquier ¿no? cosa, sí. Y ahí eh, ¿alguna vez sentiste en riesgo tu seguridad o la de tu familia? Sí. Yo siempre parto que uno tiene que tratar a todas las personas con dignidad, inclusive a quienes están siendo objeto de un proceso o de un juicio. Entonces, en mi desempeño profesional, sobre todo como jueza de distrito, porque ya como magistrada uno resuelve sobre el asunto que tiene en el expediente, pero como jueza de distrito siempre eh, traté de que esa fuera mi línea de tratar a las personas con respeto y con respeto además a sus derechos humanos. Y en realidad nunca tuve una situación compleja, salvo con un asunto mediático que en alguna ocasión me tocó y con la actuaria que fue a notificar la sentencia me mandaron un mensaje que sí cambió un poco la vida familiar. Inclusive yo acudí al Consejo de la Judicatura Federal a comentar la situación y ahí me dijeron, hay que poner escolta, vehículo especial para protección, pero familiarmente decidimos que no era opción y claro, tuvimos algunos cambios en la dinámica y pues aquí estoy. Bueno, y ahora, perdón, sí. No, no. ¿Y cuántos años entonces llevas de carrera judicial? ¿Cuántos años para llegar a ser magistrada y ahora, pues, consejera? Sí, eh, básicamente llevo en el Poder Judicial de la Federación aproximadamente 35 años. Como juzgadora, justo apenas hace unos días, el 1 de diciembre, en aquel entonces de 1994, tomé posesión como jueza de distrito en Mexicali, Baja California, que me implicó ir de la península de Yucatán a la península de Baja California Mm. y ese fue mi ciclo como, como juzgadora, estando en Baja California, luego en Guanajuato y luego ya en la Ciudad de México. Y soy magistrada de circuito desde 2000, o sea, ya hace mucho tiempo. Empecé en la materia de trabajo y luego volví a la materia penal y ahora como consejera de la judicatura tengo aproximadamente 2 años y medio. Y no sé si nos quieres platicar la experiencia como consejera de la judicatura, sobre todo en el contexto que te ha tocado vivir, ¿no? Como consejera. Sí. Primero creo que es importante destacar que llego al cargo como consejera a través de una acción afirmativa. Fue la primera, la única y la última convocatoria donde solamente se convocó a mujeres juzgadoras ratificadas. Entonces yo llego con esa convocatoria, ahí se hace una selección, quedamos 3 personas y de esa terna resultó la vencedora. Creo que la primera parte de este trabajo como consejera ha sido para mí muy importante porque
uno conoce bien lo que implica juzgar a partir de lo que uno realiza diariamente en el órgano jurisdiccional, pero conocer las entrañas del Poder Judicial desde el punto de vista de la administración, la disciplina, la vigilancia, deja una visión pues muy importante de saber que aun cuando somos un solo poder y que tenemos presencia en toda la República Mexicana, las necesidades son muy diferentes. Y este último año ha sido de mucha complejidad, sin lugar a dudas, de mucha incertidumbre, a veces impotencia, tristeza, enojo, todos los sentimientos, porque uno puede advertir que a partir de 30 años que tiene el Consejo de la Judicatura, se han ido generando las condiciones para que las personas que trabajamos en la institución desarrollen su trabajo con dignidad, pero lo más importante es que se han dado todas las condiciones para que se pueda dar un buen servicio a las personas que requieren de la intervención de los órganos jurisdiccionales. Sí, por supuesto. Yo me quedé con una pregunta hace rato que hablas de ser jueza de distrito en materia penal. También en el contexto de la reforma se incluyó esta figura de jueces sin rostros. Y hablabas tú de cómo en algún caso delicado les habían puesto seguridad. Quería preguntarte tu opinión sobre esta medida para proteger a los jueces. Si crees que tú te hubieras sentido segura, consideras que es algo positivo, ¿no? Un poco tu opinión sobre eso desde la experiencia de haber estado en casos difíciles y de sentir que quizás tu seguridad y la de tu familia estuviera en riesgo. Sin duda alguna, esta figura internacionalmente ha sido, en algún momento fue útil para combatir a la mafia. Sin embargo, en la experiencia internacional, la figura de los jueces sin rostros no es la panacea que el día de hoy se nos trata de vender. Y hay una cosa muy importante. Actualmente tenemos al sistema penal acusatorio, donde debe existir una inmediación. Es decir, las personas que están sujetas a un juicio, que están sujetas a cualquier tipo de medida dentro de un procedimiento de esta naturaleza, requieren saber quién las va a juzgar. Claro. No podemos Claro. generar decisiones artificiales con personas artificiales que uno no pueda conocer, no le pueda uno preguntar. Entonces, esta inmediación es fundamental. Con esto se rompe algo que nosotros llamamos el debido proceso, que es simple y sencillamente generar todas las condiciones para que un proceso, un juicio, se lleve a cabo con claridad, con transparencia. Y esta figura definitivamente ni abona y sí creo que pueda traer muchas consecuencias negativas porque las personas no sabrán quién las juzgó, si existió un juicio justo, si hay imparcialidad, por ejemplo. Claro. Entonces esto a mí me parece muy delicado. Sí, bueno, creo que a todos, nada más desde tu experiencia como juzgadora, me parece importante saber si te sentirías segura con esa figura y que sea desde la experiencia esta la respuesta, ya me parece que es importante, ¿no? Consejera, ¿y alguna experiencia que nos quieras compartir que te haya marcado positiva o negativa durante toda tu carrera judicial, que empezaste en justicia local, después justicia federal, ahora estás como consejera? ¿Alguna experiencia que te haya marcado que nos quieras ¿Algún platicar? caso que... Que creo que he tenido muchísimas experiencias. La principal para mí es haber generado buenos equipos de trabajo. Ya. Ese es un punto importantísimo donde hemos tenido una misma visión, un mismo objetivo y hemos podido caminar en una sinergia. Insisto, no para el equipo mismo, que es importante sin duda alguna, sino para la gente a la que se sirve, que es nuestro principal objetivo. Eso por un lado. Y asuntos, tengo muchos muy importantes, pero creo que podré platicar uno que ahora se me viene rápidamente a la mente, uno de una joven madre con un niño, una niña, que se une a una pareja que la golpea,
le genera una serie de problemáticas, por ejemplo, impedirle ver a los abuelos, que era con quienes ella vivía, y en una ocasión el hombre golpea a la hija de esta mujer y pues la mata. A la hija. Sí, a la hija, una pequeña de 2 años más o menos, y cuando llegan detienen a ambos y a ella Mm. la procesan por el delito de homicidio en relación de parentesco, y al ver cómo se llevó a cabo la investigación y el proceso, siempre se le exigió que fuera la buena víctima, por un lado, pero también la buena madre. Entonces, ¿cómo es posible que la haya dejado a cargo del hombre mientras ella se metía a bañar? ¿Cómo es posible que si escuchó los llantos no haya salido a defenderla? Entonces ahí vemos cómo le exigimos de más a una mujer, la obligamos incluso a lo imposible, y gracias al amparo que se promovió y que se le concedió el amparo, ella pudo salir en libertad. Es un caso muy interesante porque además ahí se analizó con perspectiva de género, se analizó su contexto de vulnerabilidad en que ella se encontraba. Cuando fue niña fue abandonada por el padre, por la madre, queda al cuidado de los abuelos. En fin, una serie de circunstancias que si uno no analiza con esta perspectiva de género y con la metodología que nos ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no se llegaría a este resultado. No, bueno, me parece interesante que además seguramente dejó un precedente importante para que se sigan juzgando casos similares de la misma forma, ¿no? Así es. Sí, bueno, cada vez se utiliza más la perspectiva de género, pero yo quería preguntarte si tú crees que la forma en la que se ven este tipo de asuntos se ve distinto de parte de los hombres que de las juzgadoras, porque creo que es importante que desde que entraron las mujeres empezaron a introducir este tipo de interpretaciones. ¿Cómo lo ves tú? No debiera haber una distinción, pero lo cierto es que en muchas ocasiones, y no quiero generalizar, pero sí existe, tomando en consideración que la experiencia que vivimos las mujeres y los hombres, con independencia de si somos o no personas juzgadoras, es muy diferente. Y nosotras podemos advertir una serie de situaciones, de aspectos, porque lo hemos vivido en el día con día. Estas estructuras patriarcales, este contexto cultural en el que nos desempeñamos, nos va marcando. Entonces, si hay situaciones que no se han vivido, es difícil que un hombre, por ejemplo, pueda entender un tema de acoso porque no ha sentido que un día le toman la mano, tan simple como eso, y no se la sueltan, ¿no? Son detalles tan sutiles que quizá no lo puedan advertir, pero técnicamente no debiera suceder una distinción. ¿Por qué razón? Porque somos personas profesionales en derecho, específicamente en la tarea de juzgar, conocemos las mismas estructuras, la misma metodología, las mismas jurisprudencias, no debiera ser. Sin embargo, creo que hoy en día todavía a veces encontramos esas pequeñas sutilezas que la experiencia que nosotras hemos vivido en términos generales nos permite identificar de una manera como más natural, lo digo entre comillas, porque sabemos de qué estamos hablando. Sí, por eso es tan importante que haya mujeres, ¿no? En los altos cargos en el Poder Judicial Federal, precisamente como tú. Bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo. Nos encantaría seguir conversando contigo, ha sido muy interesante. No sé si quieres cerrar, Cata, con algún comentario. Pues no, de verdad, yo tengo mucha admiración por el trabajo que haces, que hacen todas las juzgadoras y sobre todo ver el esfuerzo, el trabajo, la trayectoria que tienen y que creo que no se conoce eso, ¿no? Los años de esfuerzo que hay para llegar a donde están y que a veces, pues con lo que se piensa acerca de la justicia federal no se ve toda esa trayectoria. Entonces, pues nada más agradecerte por venirnos a contar, a platicar lo que ha sido tu vida. No sé si tú tienes un mensaje final, algo que quisieras compartir para quienes nos escuchan y ven. Pues solamente destacar que la impartición de justicia es algo serio, que para ser persona juzgadora
no basta tener un título profesional, sino que uno tiene que tener primero vocación, responsabilidad de servicio y, por supuesto, tener la capacidad profesional para sentarse a definir sobre la libertad del patrimonio, la custodia de las hijas e hijos. Esto verdaderamente no es un juego. Sin embargo, si las personas consideran que este puede ser parte de su proyecto de vida, habrá que prepararse y habrá que conocer mucho de lo que implica esta impartición de justicia, esta constitucionalidad, convencionalidad, una serie de situaciones que son necesarias y óptimas para poder realizar una buena función en el servicio público. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Encantada. consejera. Gracias por estar aquí, de verdad. Y nos vemos en el siguiente programa de entrevistas. Gracias a todas las personas que están sintonizando este programa.